Del sermón de las 7 palabras, la segunda palabra de Jesucristo desde la cruz. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. San Lucas capítulo 23, verso 34. Abre nuestra inteligencia y fortalece nuestro corazón para que en todo momento te busquemos a ti y encontrándote a ti podamos renovar nuestra fe y nuestra esperanza en tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la palabra alentadora. La segunda palabra es fruto de la primera. Recordemos la primera. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces la segunda palabra es fruto de la primera. El compañero de martirio, un ladrón, a quien la tradición le da el nombre de Dimas, pero que en los evangelios es anónimo, ha oído algo tan sorprendente que de repente su corazón da un vuelco y se le abren los ojos de la fe. Ha oído de labios de Jesús la palabra Padre. ¿Quién es este ajusticiado que puede llamar a Dios Padre? Pensaba el ladrón. Y al mismo tiempo interceder por sus verdugos, seguía pensando el ladrón de Cristo Jesús. Oh, si él pudiera dirigirse a Dios con esa paz y tranquilidad de espíritu, pero no puede. El ladrón cree en Dios, pero como tanta gente en el mundo, cree y conoce a un creador muy superficialmente. Se lo imagina como un juez terrible, pues dice a su compañero, ni tú temes a Dios. Nosotros justamente padecemos, le decía. Recuerda este buen ladrón sus maldades con pena y se da la culpa de esas mismas fechorías que ha cometido. Él no trata de excusarse pensando o diciendo nuestra pobreza nos obligó a robar. Los malditos invasores de nuestro país que nos han empobrecido con impuestos tienen la culpa. Nuestras circunstancias nos llevaron a ser lo que somos, malos, ladrones, asesinos, lo que sea. Él no pensaba eso. Él solamente reconocía sus culpas. Él se siente culpable, está de acuerdo con la justicia de los hombres y aunque la teme, esa justicia no se queja de la justicia de Dios. Qué buena disposición para dirigirse al Salvador de los pecados. El ladrón siente dolor por sus pecados. Y el dolor que es, según Dios, obra arrepentimiento. Este es, ha sido y será siempre el primer paso de la genuina conversión. El segundo paso es la fe. Y el ladrón crucificado la tuvo también. Es una fe judía, pues no podía tener ninguna otra fe. Ata cabos sueltos y dice, este ajusticiado a mi lado ha sido sentenciado por Pilato como rey de los judíos por llamarse Mesías. Y su actitud ante sus enemigos y ante Dios demuestra lo que es. Ningún otro hombre será capaz de hablar como éste ha hablado. Si lo sé, hay esperanza para mí el día de la resurrección. Las gentes religiosas de Judea, enseñados por los rabinos,
no creían en la supervivencia del alma, a pesar de que hay claros vislumbres de ellos en ciertos pasajes del Antiguo Testamento, por ejemplo, el Salmo 17, el Eclesiastés capítulo 11, el Salmo 23, el libro de Job capítulo 19. Su única esperanza era la resurrección del día final, como dijo Marta, un día probablemente muy lejano. Pero Jesús le responde con un hoy muy significativo. Recuerden que Jesús le dijo, hoy estarás conmigo. No será en aquel día lejano del establecimiento de mi reinado sobre la tierra, sino hoy mismo. Mi reinado no es una esperanza futura, sino presente, porque abarca mucho más que este mundo. Tus sufrimientos cesarán hoy, no dentro de 3 o 4 días. Tu gozo empezará hoy mismo en el paraíso de Dios, no dentro de centenares de años. Qué preciosa seguridad la tienes tú, querido oyente, el que me escucha. Haz lo que hizo el ladrón, acudir a Cristo, que ha dicho, al que a mí viene, no le echo fuera. Acude a Él con arrepentimiento y con fe, ya que tú tienes suficientes evidencias para creer en Él, y puedes creer en Él no solo como Mesías, sino como Salvador. Dice el cardenal Karl Rahner, un jesuita, de esta segunda palabra que hoy estarás conmigo en el paraíso, hablándole a Jesús. Agonizas y sin embargo en tu corazón rebosante de dolor hay todavía un sitio para el sufrimiento de los otros. Vas a morir y te preocupas por un criminal que, atormentado en su martirio infernal, reconoce que su pena fue merecida por su vida de maldad. El abandono de Dios te ahoga y hablas del paraíso. Tus ojos se velan en las tinieblas de la noche y oteas la luz eterna. Al morir nos preocupamos de nosotros mismos, pues los otros nos dejan solos y abandonados. Y tú, sin embargo, piensas en las almas que deben ir contigo a tu reino. Corazón de misericordia infinita, corazón heroico y fuerte, el tuyo, Cristo Jesús. Un delincuente miserable pide que te acuerdes de él y tú le prometes el paraíso. Se puede transformar tan rápidamente con tu proximidad la vida de pecado o de vicio. Si pronuncias las palabras de absolución, se perdonan hasta los pecados y las bajezas más repugnantes de cada vida criminal. Nada puede impedir la entrada a la santidad de Dios. Se puede admitir llevando las cosas al límite, un poco de buena voluntad en un pecador, pero su perversidad, sus instintos viciados, la brutalidad, el fango, eso no desaparece con un poco de buena voluntad o con un arrepentimiento fugaz en el patíbulo. Uno de esa calaña no puede entrar en el paraíso tan limpiamente como las almas que se han purificado toda su vida. Por ejemplo, la vida de los santos que prepararon sus cuerpos y su alma para hacerlos dignos del Dios 3 veces santo. Y sin embargo, tú pronuncias las palabras de tu gracia omnipotente que penetra en el corazón del ladrón y transforma el fuego infernal de su agonía en la llama purificadora de tu amor divino. El amor destruye la culpa de la criatura rebelde y así el ladrón entra
en el paraíso de tu Padre. Me darás a mí la gracia del atrevimiento temerario que exige y espera todo de tu bondad. El coraje de decir como si fuera el mayor de los criminales: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta segunda palabra de Jesús en la cruz, compuesta por el evangelista San Lucas, es una respuesta a uno de los que estaban crucificados junto a él y que le había suplicado: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Se trata de una oración de un hombre que contempla el futuro y pide a Jesús, compañero en el suplicio, algo como cuando tú vengas como rey. El matiz escatológico de Cristo en su segunda venida parece un hecho innegable. Así, el mismo Jesús es el portador de recompensa y de castigo. Por otra parte, pedir a Dios que se acuerde de mí es un modo de oración que se encuentra bien representado en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el Salmo 74. Pero esta petición no está dirigida a Dios, sino a Jesús, a este Jesús que el ladrón reconoce, al menos por la inscripción que tiene sobre la cruz, que decía: este es el rey de los judíos. Este buen ladrón podría creer que Cristo debería resucitar de su muerte. De algún modo, su fe en uno que está crucificado con él es muy notable, esa su fe. El ladrón cree que Jesús es el Mesías. Al hacerle más bien a él esa petición: acuérdate de mí cuando estés en tu reino, el Mesías tiene un reino y, consciente el ladrón de su petición, le ruega estar con él. Esto no parece normal en un judío que no tiene necesidad de obtener misericordia del Mesías, porque para un judío la muerte es una expiación del pecado, o sea, la muerte es una desgracia. A nuestro parecer, es que el evangelista San Lucas ha introducido esta súplica del buen ladrón para hacerle ver a la comunidad de los nuevos cristianos que Jesús, incluso en el suplicio de los malditos, es capaz de ejercitar la misericordia y realizar un cambio para el reino en aquellos que, a pesar de todo, piden esa gracia, aunque sean los más grandes pecadores. La intención, por lo tanto, del evangelista San Lucas es comunicar a la comunidad cristiana que la suerte del hombre queda fijada en el momento de su muerte, así como quedó fijada la suerte de Lázaro y la suerte del rico Epulón en esa parábola del rico y el pobre de San Lucas capítulo 16. Recordemos que en San Lucas es el evangelio de la misericordia. Y también subraya algo más: el camino de Jesús iniciado en el hecho de su nacimiento comunicaba a los pastores proscritos en su tiempo por todos la actualidad de la salvación. Le dice los ángeles a los pastores en el Evangelio de San Lucas capítulo 2: hoy en la ciudad de David les ha nacido un Mesías, el Señor. Por eso, esa salvación se proclama como buena noticia del reino en la sinagoga de Nazaret, donde también la palabra hoy forma parte de los 10 empleos que le son propios en el Evangelio, y al que San Lucas atribuye un significado soteriológico que le es propio. Acuérdense que en la sinagoga de Nazaret dice Jesús: hoy se cumple en mí esta palabra.
Por lo tanto, San Lucas le atribuye, repito, un significado soteriológico. La palabra soteriología significa la salvación que nos viene de Jesucristo, porque cuando nosotros estudiamos la cristología, estudiamos la soteriología, o sea, la salvación que nos viene de Él, de Cristo Jesús. Por eso el camino de la misericordia es Jesucristo. Él mismo ha interpretado su éxodo, su caminar en este mundo lleno de compasión por los pecadores. Y no espera sino una simple llamada, un pequeño gesto de alguien, en este caso del ladrón crucificado con él, para hacerle partícipe de lo que es la verdadera felicidad, el reino como paraíso, es decir, como encuentro con el Señor para compartir con Él lo que Él mismo da y lo que Él mismo es. De los dos ladrones habla el padre Lagrange en un comentario. Los primeros cristianos, decía el padre Lagrange, tenían horror a representar a Jesús en la cruz, porque habían visto con sus propios ojos esos pobres cuerpos sangrantes, completamente desnudos, hundidos bajo su propio peso, agitando sin cesar las cabezas, rodeados de perros atraídos por el olor de la sangre, mientras los buitres giraban sobre este campo de carnicería y de muerte, mientras el reo, agotado por las torturas, ardiendo de sed, llamaba a la muerte con horribles gritos inarticulados. Esa es la reflexión del patíbulo por el padre Lagrange. Para nosotros, hombres y mujeres de este siglo, es completamente imposible imaginar lo que aquello era, lo que aquello significaba. Hemos nacido viendo representaciones de Jesús en la cruz y todas nuestras imaginaciones de la crucifixión pasan por este filtro del respeto, de la grandeza de esa tortura. Querramos o no, asociamos a la idea de toda crucifixión la imagen del gran triunfador. Para los mismos incrédulos de hoy, la cruz es un símbolo religioso antes que una tortura real. Hemos despojado nosotros en nuestro tiempo a ese espantoso momento cruel de espanto, de buena parte de su horror y de su realismo, el conocimiento de la cruz. Esa cruz que la hemos estilizado, la hemos idealizado, la han idealizado miles y miles de artistas piadosos. Incluso la hemos hecho hasta de oro. Sin embargo, la escena del Calvario no tenía ni el misticismo de Fray Angélico Santo Tomás de Aquino, ni la belleza inmóvil de Velázquez, ni la ardiente tensión de Rewald. Aquí no había otra cosa que un brutal realismo de carnicería, de sangre y de gritos. Gritaban los dos crucificados con él. Solemos olvidarnos de los dos ladrones, como parece que se les había olvidado a quienes centraban sus insultos en Jesús. En el momento, a los ladrones nadie los insultó. Pero ellos no eran allí simples comparsas o adornos de la crucifixión de Jesús. Ellos, los ladrones, vivían su muerte a la vez en soledad y en compañía. Se mezclaban sus sangres, se mezclaban sus quejas.
Ni a la hora de su muerte quiso Jesús despegarse de la raza humana. Su muerte tan distinta era, sin embargo, una muerte más cruzada con otras muertes, en el caso de él, por los dos ladrones. Estas tres agonías también misteriosas, las de estos dos ladrones que están con Jesús en el Calvario. Toda vida que se acerca a Cristo para aceptarlo o rechazarlo se ve invadida por el misterio. Quizá quienes decidieron más bien esta triple ejecución, los jefes y los jueces del pueblo de Israel, que decidieron esta ejecución de tres, trataron de sumergir la muerte de Jesucristo en medio de otras muertes anónimas. Pero lo que de hecho lograron es que estas dos muertes grises tomaran también la más alta trascendencia y se convirtieran en símbolo del destino humano. Uniendo las tres muertes, no lograron hundir en el olvido la muerte de Jesús. Rescataron del olvido y plantaron en la historia estas otras dos muertes junto a la de Cristo. ¿Quiénes eran estos dos hombres? No lo sabemos. En torno a ellos se ha tejido cientos de leyendas. Se les han atribuido decenas de nombres. A nosotros nos han quedado las más comunes, Dimas y Gestas, pero son tradiciones que no son bíblicas. Nunca vamos a saber, por consiguiente, el verdadero peso histórico. Desconocemos también las culpas por las que fueron condenados. Durante siglos se les tomó por simples ladrones, salteadores de camino. Hoy se les prefiere ver como guerrilleros políticos, celotas violentos. Los celotas en el tiempo bíblico de Jesucristo eran también guerrilleros políticos. Pero esta idea parece muy poco verosímil. De ser cabecillas de un grupo político, es raro que no tuvieran partidarios que les apoyaran, como los tuvo el mismo Barrabás. Y por otro lado, la psicología de ambos en la cruz parece tener un poco que ver con la de un guerrillero. No tiene nada que ver. No se pasa tan fácilmente de una ideología fanática a una aceptación del gran Pacífico. El alma de un salteador de camino es en definitiva mucho más maleable que el alma de un obsceno por la lucha política armada. Pero fueran quienes fueran, iban a convertirse en la cruz en paradigma del hombre ante el dolor. El sufrimiento humano lleva a los hombres a opciones radicales y con frecuencia opuestas. Para liberar a las almas puede también revolucionarlas. Hay, como dicen algunos, cruces de blasfemia y cruces de paraíso. Pero sobre la colina del Calvario, las tres cruces parecieron idénticas. A los ojos ofrecen el mismo horrible espectáculo, la misma tragedia. Para los soldados supusieron idénticas, soldadas las tres cruces. Sobre las tres cruces volaban los mismos buitres. Las tres sangres formaban un único charco en el suelo. Sin embargo, como escribe San Agustín, hay tres hombres en cruz. Uno que da la salvación, otro que la recibe, un tercero que la desprecia.
Para los tres la pena es la misma, pero todos mueren por distinta causa. Y en el breve diálogo que mantienen entre sí Jesús y el buen ladrón se define la perfección de las tres almas. Uno de los malhechores que estaba prendido en la cruz blasfemaba diciendo: no eres tú el Cristo, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. ¿Qué encerraban aquellas palabras? Mucho de ironía y sarcasmo, mucho de cólera y violencia. Quizá tal vez algo de secreta fe y esperanza. Había oído hablar a quienes insultaban a Jesús. Escuchaba cómo le llamaban Mesías, Salvador. Había podido leer el título que estaba sobre la cabeza de Jesús en la cruz. Le proclamaban rey aunque fuera de burlas. Y en su grito se mezclaba el insulto con un rastro de esperanza provocadora. La blasfemia en esa secreta y absurda raíz de fe que encierra toda blasfemia. ¿De dónde brotaba la cólera de este hombre, el mal ladrón, así llamado por nosotros? Había transcurrido su vida fuera de la ley, en permanente rebeldía contra unas estructuras que quizás las consideraba y las juzgaba inicuas. Pero ahora estaba atrapado, sin esperanza de evasión, clavado en una cruz. Sabía perfectamente que había perdido definitivamente la partida y la rabia le invadía contra el mundo, contra sí mismo, contra todo lo que lo rodeaba. Si al menos este hombre crucificado junto a él tuviera una salida, y si los que le insultaban estuvieran equivocados, y si tuviera verdaderamente la posibilidad de bajar de la cruz y vencer a sus enemigos, se agarraba quizá a este último escollo de esperanza, el mal ladrón. Tal vez pensaba este hombre podía y estaba perdido y estaba perdiendo en esta perdición, valga la repetición, estaba perdiendo la ocasión de salvarse. También pensaba quizás este crucificado seguía atado a absurdas ideas místicas y perdía su vida. Esa su vida que era la única importante. Por eso le gritaba, provocándole, odiándole: si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. O la rebeldía del ladrón era más moderna, venía de más lejos, tenía raíces más hondas. Quizás su desesperación tenía esa fría e irremediable dureza que se percibe en ciertos ateos de hoy contemporáneos nuestros. Tal vez no era un bandido ocasional, sino un bandido de alma. Quizá al entregarse al bandolerismo lo había hecho como quien realiza una misión. Había jugado en ella toda su vida. Sabía a lo que se exponía. Había aceptado desde el primer momento que no quedaba otro desenlace que la muerte violenta. Ahora estaba cogido, era la regla del juego. Y ya no le faltaba más que morir silenciosamente en un mundo totalmente sin esperanza para él. Si era así, tuvo que sentir un infinito desprecio hacia Jesucristo. El mismo desprecio que hoy sienten muchos ateos hacia nosotros los creyentes. Y podíamos preguntarnos: ¿y cómo este iluminado, este débil de espíritu, pensaba, no ha comprendido aún nada
de toda la existencia, ¿en qué esperaba? ¿Por qué espera y esperaba? ¿Cómo ha sido creer en la posibilidad de un Mesías y de una salvación? ¿Cómo ni en la misma cruz sale de su sueño? Su grito entonces estaría cargado del más feroz sarcasmo. Anda, sálvate a ti mismo y sálvanos. No sabemos qué especie de rebeldía habitaba en el alma de este mal ladrón, pero sí que en ambos casos de los dos ladrones pasó junto a la salvación. El mal ladrón sin descubrirla, el buen ladrón descubriéndola. El mal ladrón, o porque buscaba una pequeña y transitoria salvación de la muerte física, o porque su cólera le hacía ver imposible esta salvación. Entró así en la muerte, se quedó para siempre clavado, petrificado en su odio, o llegó a su alma un rayo tardío de luz, tal vez tras la muerte de Jesús, una luz que abriera la noche de su alma. Aquí nuestras preguntas tienen que quedarse sin respuesta. Sin embargo, el otro, un ladrón preocupado por la justicia. Aún es más entonces enigmática la figura del buen ladrón. Mateo y Marcos nos dicen que los dos crucificados con Jesús lo ultrajaban. Solo Lucas nos pinta una postura diferente en uno de ellos, una actitud cuya complejidad nos sorprende. Su dolor en la cruz era atroz, por supuesto, como el de sus dos compañeros. Pero la ruina de su cuerpo no había llegado a su alma. Él tenía libre su alma. La tenía lo suficientemente viva y despierta como para descubrir toda una serie de valores que nos asombra en un salteador de caminos, en un delincuente. ¿Cómo tuvo el buen ladrón el coraje de olvidarse de sí mismo, de abrir una brecha en medio de sus dolores para descubrir la dignidad de Jesús y los valores objetivos de la justicia que Jesús mismo proclamaba? Había vivido violando la ley, pero era justo porque no había perdido el sentido de la justicia. Distinguía el bien del mal, medía el valor de las culpas y tenía el valor de reconocer las propias culpas. Dice el Evangelio que tomando la palabra, dice San Lucas, que le respondía diciendo, ni siquiera al otro ladrón, ¿verdad? El buen ladrón respondiéndole al mal ladrón, ni siquiera estando en el mismo suplicio, temes tú a Dios. Nosotros en verdad estamos crucificados justamente, pues recibimos el justo pago de lo que hicimos, pero nada malo ha hecho. Entonces, para este hombre, el dolor había sido verdaderamente fecundo. Al estar a la orilla de la muerte, había despertado en él la voz de Dios. Y a esa luz había entendido la justicia de su condena. No se trataba evidentemente de un guerrillero político, que jamás los políticos habrían reconocido esa justicia. Este ladrón era un pecador, pero no un fanático. Su alma seguía estando entera e incorrupta. En medio de su dolor horrible, había sabido olvidarse de su cuerpo para reconstruir su vida y llegar a la conclusión de que él era culpable ciertamente. Pero aún había ido más lejos.
Originariamente el dolor nos cierra el alma. Quien sufre termina por convencerse de que solo él sufre, se victimiza y se torna incapaz de comprender el dolor de los otros. Con este hombre no había sido así. Desde la misma cruz, desde el mismo suplicio, supo salirse de su tragedia para examinar, conocer y comprender a Jesucristo. ¿Sabía él algo antes de ser clavado en la cruz? Nuevamente, las leyendas primitivas tratan de pintar a este buen ladrón como un antiguo discípulo de Jesús, o imaginaban que ayudó a la Virgen María durante la fuga en Egipto. Pero no sabemos nada, todo esto es solamente vagas tradiciones. Pero todo hace pensar que acababa de conocer a Jesús y que quizá ni había oído hablar nunca de él anteriormente. Pero muy bien pudo ser testigo del proceso de Jesús ante Pilato o de parte de él. Conoció al menos su digno silencio durante el camino hacia el Calvario y oyó cómo por toda respuesta a los insultos pedía perdón para quienes le ofendían y trataba de disculparles ante su padre, que para este ladrón no podía ser otro que Dios mismo. Ahora, probablemente también el buen ladrón al principio, como señalan San Marcos y San Mateo, se unió a los que lo insultaban. Pero el silencio y la dignidad de Jesús lo golpearon. Y se preguntaba, ¿y si fuera verdad? ¿Y si este hombre era verdaderamente un rey? Esta idea rebotaba en su cerebro como un absurdo, un rey muriendo así. Pero luego cuando oyó que los que lo insultaban hablaban del Mesías, algo de su infancia rebotó en su interior. A lo mejor se acordó de sus padres, de las enseñanzas de la sinagoga. Ahí hablaban de un Mesías y un reino, aunque no aclaraban muy bien si era de este o de otro mundo. Y él sí seguía preguntando, ¿y si fuera verdad? ¿Y si tras esta vida hubiera otro reino en el que este hombre triunfaría? Y lo que fue al principio una sospecha se hizo una duda, después una posibilidad y finalmente un comienzo de certeza. La seguridad que venía, más bien la seguridad que veía el buen ladrón en Jesús no era de este mundo. No había blasfemado de Dios, no renegaba de su vida, se mostraba sereno y tranquilo. Era evidentemente un hombre bueno, un justo, pero entonces tenía aún más motivos para rebelarse, siendo justo. Sin embargo, Jesús callaba. En medio de sus dolores, entonces, el ladrón buceaba por su alma y por la verdad. Él buscaba, escudriñaba su alma, su mente, buscaba la verdad, excavaba en ella como en un pozo y poco a poco notaba que su corazón se iba pacificando, como si la verdad fuera un agua fresca. Tal vez la muerte de un justo, de un solo justo, fuera suficiente para hacer girar el mundo. Quién sabe incluso si no estaba a punto de brotar un alma nueva, un mundo donde todo fuera diferente. Y se sintió pobre y niño, y en su debilidad descubrió que necesitaba una mano que lo sosteniera, que lo sostuviera.
como su madre lo había sostenido durante su infancia. Resonaba en su mente después de las palabras de Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, por supuesto, releyendo el texto, el ladrón dice unas palabras asombrosas a Jesús: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Totalmente novedosas. Si nos atenemos al texto griego, acuérdate de mí cuando llegaras a la gloria de tu realeza. La traducción del griego. Por eso no se sabe qué admirar más: si la sencillez de sus palabras, si su ausencia de ambiciones, o si su vertiginosa fe. Los apóstoles Santiago y Juan habían pedido, casi exigido, los primeros puestos en el reino ahí cuando estaban con Jesús. Este ladrón pide simplemente un recuerdo: acuérdate de mí. Luego el corazón dirá a Jesús lo que debe hacer con su compañero de muerte. Y la tremenda fe que le empuja a creer sin la menor vacilación que este moribundo acabará triunfando. El poeta Bousset se extasiaba ante esta fe del buen ladrón y decía: un moribundo ve a Jesús moribundo y le pide la vida. Un crucificado ve a Jesús crucificado y le habla de su reino. Sus ojos no perciben sino cruces, pero su fe percibe en esa cruz un trono. Pero además un trono absolutamente trascendente. En este ladrón no hay confusiones, no espera otro reino ni otra realeza, sino los que haya al otro lado de la muerte. Él sabe que va a morir. No pide por eso restauraciones triunfalistas, que no muera ahorita, que muera después. No pide restauraciones triunfalistas en este mundo como los apóstoles. El buen ladrón clama a Cristo vencedor aquí abajo, cual los entusiastas del pasado, y sabe que los dos van a morir, y está seguro, sin embargo, que hay un reino que les espera, a él, a Cristo y a él. Otro poeta, Ralph Gorman, escribe: esta profesión de fe del buen ladrón es uno de los hechos más extraordinarios guardados por la historia, porque es difícil imaginarse algo tan inverosímil y sin embargo tan real: la fe de un ajusticiado. Las sorprendentes palabras de este hombre van a forzar a Jesús a responderle. Este Jesús que ha estado callado durante toda su pasión. No lo ha hecho cuando el otro ladrón lo insultó, pero ahora Jesús no se puede callar. El buen ladrón ha dirigido bien su flecha. Y le responde Jesús: en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y esta respuesta no puede estar más preñada de contenido que el que tiene. Se abre con un en verdad te digo, que para un judío tenía todo el sentido de un juramento, de una solemne promesa, y luego ofrece al ladrón mucho más de lo que pedía. Dice
el poeta Busset, subrayando la respuesta de Jesús con 3 admiraciones. Hoy, qué prontitud. Conmigo, qué compañía. En el paraíso, qué descanso. Felicidad plena y total. Hoy estarás conmigo en el paraíso, dice Busset, admirado entre frases. Hoy, qué pronto, dice Jesús, estarás conmigo. Qué compañía la de Jesucristo. Estarás conmigo en el paraíso. Qué descanso en el paraíso. La felicidad total. Si había, por lo tanto, fe en las palabras del ladrón, hay una soberana serenidad en la respuesta de Cristo. Una seguridad que nos abre entero el misterio de la encarnación. ¿Cómo, si no este agonizante que nada tiene, que ha fracasado aparatosamente, puede él tener esa seguridad para prometer no solo algo, sino el mismo paraíso? Ciertamente, Cristo en este momento no hacía otra cosa que cumplir promesas hechas muchos antes. Decía el Evangelio de San Mateo: a quien me confiese ante los hombres, lo confesaré yo ante mi Padre que está en el cielo. Y a esto comentaba Journet: quien ame a Jesús en el tiempo, será amado por él en la eternidad. Ahora las cumplía, aún en esperanza, pero las cumplía. Estará, dice, en tiempo futuro. Hay que pasar aún unas horas atroces en el tormento, estar clavado en la cruz. Hay que pasarlo. Pero ese futuro es ya casi un presente, es inminente. No llegará al mañana. Es en cierto sentido, en cierto modo, ya un presente. Hoy estarás conmigo. Esa es la dialéctica de la esperanza, que empieza a hacerse presente lo que aún es futuro, que puebla de claridades la noche del dolor, aún sin amortiguar el dolor, la virtud de la esperanza. Cuando se es pobre y se está crucificado, no se entra en el paraíso mañana, ni pasado mañana, ni dentro de 10 años. Cuando se está crucificado, se entra hoy mismo en el paraíso. Por eso, el verdadero premio que Jesús promete al buen ladrón no está en la palabra paraíso, sino en la palabra conmigo. Porque estar con Cristo es exactamente estar ya en el paraíso. Y el ladrón estaba ya con Cristo aún clavado en la cruz. Dice Santo Tomás de Aquino: el buen ladrón, en cuanto a recompensa, puede decir que ya está en el paraíso porque ya ha empezado a disfrutar de la divinidad de Cristo ahí en la cruz. Pero el mundo sigue, el mundo gira. Por eso no entenderíamos el sentido de este diálogo si lo redujéramos a la salvación del buen ladrón a una anécdota. En este momento se realiza aquel: he aquí que hago nueva todas las cosas, que refiere el libro del Apocalipsis. Porque en la cruz se inaugura una nueva tabla de valores, ya muchas veces anunciada por Cristo en sus parábolas.
en el pobre Lázaro, quien sería llevado al cielo entre ángeles, mientras el rico descendía al infierno con todos sus lujosos vestidos. Ahora, el primer salvado es un bandolero. Cristo conoce su intimidad, aún fuera de la ley. Y un criminal está entre los primeros elegidos de la iglesia triunfante. Todo gira, empiezan a existir sufrimientos benditos y la otra cara de la cruz puede ser ya el paraíso. Después de este día, los dolores siguen siendo dolores, pero ya sabemos que si quiebran el cuerpo en dos, no ahogan forzosamente el grito del alma. El alma sigue gimiendo. Y en todo caso empieza a ver verdad y a ser verdad lo que más tarde precisaría San Pablo cuando dice en la carta a los romanos: yo estimo que todos los sufrimientos del tiempo presente no tienen proporción con la gloria futura que se revelará en nosotros. Por eso, en la cruz se inauguran las nuevas medidas de las cosas. Judas, uno de los 12, se pierde y Magdalena, la pecadora, se salva. El sumo sacerdote, que lleva años examinando a Cristo y a su doctrina, no reconoce en él al Hijo de Dios. Y el centurión, solo con verlo morir, descubre todo lo que él era. Verdaderamente este es Hijo de Dios. Un ladrón muere blasfemando y el otro entra directamente en el paraíso. La verdad triunfa sobre las apariencias. El corazón importa más que los gestos. Una nueva luz escruta las entrañas de los hombres. Ahora entendemos aquella frase misteriosa que ya encontramos en los comienzos del Evangelio de San Juan, que dice que Jesús sabía lo que hay en el corazón del hombre. Y en aquel buen ladrón, de quien desconocemos hasta el nombre, había algo que salvaba. Él tenía apertura de corazón, humildad, fe, en síntesis, amor. Oremos. Tu corazón sin puertas, siempre abierto, qué fácil es robarte el paraíso. Bandidos todos somos, depredadores del cosmos y de la vida. Solo podemos salvarnos asaltándote, Cristo. En nuestro hoy diario, esa misericordia que chorrea de tu sangre, tu blando silbo de buen pastor nos llama. Tu corazón reclama impaciente a todos los marginados, a todos los prohibidos. Tú nos conoces bien y nos consientes, hermano de cruz y cómplice de sueños, compañero de todos los caminos. Tú eres el camino y la llegada. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.